Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí un día más. Nos aprestamos a vivir las últimas horas de este año 2023. Es la hora de hacer balances y es la hora también de hacer un pronóstico, un análisis de lo que podría ser el año que está a punto de nacer, el año 2024. A lo largo de 4 vídeos voy a esbozar mi visión sobre lo que creo que apunta a 2024, tanto en el terreno económico, al que dedicaré este primer vídeo, como el terreno de la política nacional, el de la política internacional y temas varios con los que creo que ahondaré bastante en los aspectos más importantes que van a redundar en el año 2024 y que de una o de otra manera ineludiblemente nos van a afectar. Así que, queridos amigos, también quiero deciros desde aquí que el día 31 haré un mensaje de Navidad para todos vosotros, un mensaje de Año Nuevo para todos vosotros, y lo haré en directo. Pero antes os haré llegar estos 4 vídeos, de los cuales el primero es este, que voy a dedicar al tema económico. El año 2024, a nivel de lo que es la eurozona, la zona euro, el mundo en el que estamos viviendo inmersos, España, desde que se incorporó de pleno derecho a la Unión Europea, va a ser el año en el que van a retornar las llamadas reglas fiscales. El año 2024 va a ser el año en el cual los compromisos adquiridos en su día por todos los estados que forman parte de la zona euro, del euro, adquirieron, y entre ellos está muy importante que el déficit público no puede superar el 3% y que la deuda pública no puede superar el 60% del Producto Interior Bruto. Como consecuencia de los años a los que no me quiero ya ni referir, de los años de la pesadilla y del encierro, se aflojaron, se flexibilizaron estas reglas y de alguna manera los responsables, porque todavía no sabemos muy bien quiénes son, de la política económica de la Unión Europea, de la zona euro concretamente, decidieron que iban a mirar hacia otro lado para facilitar las cosas, dado que los distintos países no lo estaban pasando bien como consecuencia de todo lo que estaba sucediendo con el encierro y todo lo demás. Y fue por ello por lo que las reglas fiscales se flexibilizaron. Pero en el 2024 las reglas fiscales vuelvan a estar ahí. La pregunta es, ¿va a cumplir España con los compromisos adquiridos en su día? ¿Va a cumplir España con esos 2 aspectos a los que me acabo de referir hace un minuto? La respuesta, queridos amigos, es que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no va a poder hacerlo. Sencillamente. Otra cosa es que haga los deberes y vaya dando pasos para aproximarse en ese sentido. Pero desde mi humilde punto de vista, yo os voy a decir que lo que creo es que la Unión Europea va a seguir mirando hacia otro lado con relación a España, porque España tiene un peso específico en la zona euro y en la Unión Europea importante y se le va a consentir, no voy a decir que todo como se le ha consentido hasta ahora, pero sí se le van a consentir muchas cosas. Así que las reglas fiscales vuelven, pero España no podrá de ninguna de las maneras asumir los compromisos adquiridos en su día en este terreno. ¿Entrará España en recesión económica? Bueno, esta es la pregunta del millón. Si miramos los aspectos de la macroeconomía, la verdad es que hay bastantes motivos para pensar que España puede entrar en recesión técnica. Es decir, en esa situación en la cual durante 2 trimestres consecutivos se está por debajo, no se crece desde un punto de vista económico, se está por debajo del 0. Pero, no obstante, también hay datos que parecen avalar que España parece que en algunos aspectos está mejorando, más allá de los maquillajes y más allá de las manipulaciones a las que nos tienen acostumbrados los responsables de este gobierno y de todos los anteriores. Personalmente yo creo que vamos a estar rozando la recesión. Vamos a estar rozando la recesión porque las cosas no van nada bien, por mucho que se empeñen algunos, empezando por Sánchez, en decirnos o intentar contarnos otra cosa, y los datos
los datos que afectan a la economía de nuestros bolsillos hablan por sí solos. Y si no, vamos a verlo. Por tanto, sigue siendo una incógnita si en el año 2024 entraremos o no en recesión. Yo creo que vamos a vivir o seguir viviendo un proceso de desaceleración económica y que, aunque no vayamos a entrar en recesión, sí nos vamos a aproximar a ella. La deuda pública va a seguir subiendo. Estamos en 1.580.000 millones de euros, una cifra prácticamente inasumible. Estamos en un porcentaje que supera el 110% del Producto Interior Bruto. Es una auténtica barbaridad. España sigue siendo un país quebrado. ¿Por qué es un país quebrado? Cualquiera que genera más gastos que los ingresos que produce. Y evidentemente España es un país en quiebra. Se pongan como se pongan y le llamen como le llamen. Esta es la realidad. ¿Qué pasaría si en tu casa resultase ser que tuvieses al mes más gastos que los ingresos que entrasen en ella? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Bien. ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, el saqueo a que han sido sometidos nuestros bolsillos durante el año 2023 como consecuencia de este fantasma terrible que es el principal saqueador de los bolsillos de los ciudadanos, ha sido tremendo. La pregunta es si en el año 2024 las cosas van a seguir igual. Bueno, aquí quiero dejar clara una cosa. La inflación va a seguir subiendo. Ahora bien, va a subir menos de lo que lo ha estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, cuando nos vendan la película de que la inflación está bajando, no es verdad lo que nos están diciendo. Deberían decir que la inflación está subiendo menos de lo que subía antes. Pero el índice de inflación que tenemos sigue siendo inasumible, sigue comiéndose los ahorros, que cada vez van siendo menos, de los ciudadanos españoles. Y, además de esto, ojo, cuidado, porque los datos que nos facilitan institucionalmente para fijar cuál ha sido el índice de inflación, tanto la general como la subyacente, son susceptibles de manipulación y yo estoy convencido de que además están manipulados, porque la cesta de la compra sigue subiendo, pero no sigue subiendo en los porcentajes que ellos nos dicen. Vosotros sabéis muy bien en qué porcentaje suben. Sabéis muy bien lo que significa ir al supermercado y hacer la cesta de la compra. Bien, ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Nos vienen contando desde hace algún tiempo, vienen sonando clarines de que los tipos de interés van a bajar tanto por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos como del Banco Central Europeo. Que van a bajar los tipos de interés y que eso va a suponer poco menos que el principio del fin de la desaceleración y que todo va a ir miel sobre hojuelas a partir de ese momento. La pregunta es, ¿realmente van a bajarse los tipos de interés a principios de año como nos han venido contando desde el gobierno y sobre todo desde las instituciones económicas y sus voceros mediáticos? La respuesta es que presumiblemente, casi con toda seguridad, no va a ser así. De tener lugar bajadas del tipo de interés, que parece que en el año 2024 sí van a tener lugar, no sucederán antes del mes de septiembre. Nada de primeros de año. Esto va a repercutir en los bolsillos de todos, va a seguir suponiendo un encarecimiento del crédito, va a seguir suponiendo graves problemas para afrontar el pago de las hipotecas, unas hipotecas cuando las hipotecas a tipo variable sujetas al Euribor han experimentado en las últimas semanas un pequeño avance, en el sentido de una pequeña mejora, pero esta mejora no va a ser sustantiva hasta el mes de septiembre, más o menos, mediados del próximo año 2024. No obstante, hace tan solo unas fechas, el gobierno nos hizo saber que había llegado a un acuerdo con la patronal bancaria para flexibilizar el código de buenas prácticas bancarias y que se pudieran acoger a los hipotecados más vulnerables se pudieran acoger a una serie de medidas que hicieran más fácil el pago de sus cuotas hipotecarias. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero claro, cuando resulta que el gobierno tenía previsto hasta hace 4 días
que durante estos 2 últimos años 1 millón de solicitudes hubieran tenido lugar para acogerse a este código de buenas prácticas, resulta que solamente han tenido lugar, os voy a dar el dato exacto, peticiones por un importe, o mejor dicho, en un número de 42.800, de los cuales solo el 9%, es decir, 3.800, han sido admitidas. Claro, cuando nos dicen que todo está bonito y que siempre están pensando en el gobierno, el gobierno siempre está pensando en el bienestar de la gente, porque es el gobierno de la gente, hombre, yo cuando menos, siendo muy, muy moderado, voy a ponerlo en tela de juicio, sin más. En otro orden de cosas, os estaréis preguntando, queridos amigos, ¿qué va a pasar con el euro digital? ¿Va a llegar en el año 2024 el euro digital? La respuesta es que no. Todavía el euro digital no va a llegar. Pero no os preocupéis porque terminará llegando. La moneda de Banco Central, la moneda esta que va a suponer un control absoluto y total, no va a tardar en llegar, pero no será en el año 2024. Es verdad que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el día 18 de octubre, hizo saber que la fase de preparación, o mejor dicho, que la fase de investigación había ya finalizado y que se daba un nuevo paso para iniciar la fase de preparación del euro digital. Por lo tanto, 2024 será un año en el que sigan avanzando en este terreno, sigan comiéndonos la cabeza, sigan blanqueando las cosas, sigan haciendo propaganda contraria a la utilización del dinero metálico o dinero en efectivo, pero no será todavía el año en el que se instaure definitivamente el euro digital. ¿Qué va a pasar con el metálico, con el dinero efectivo? Desaparecerá, evidentemente, y en relación, lógicamente, con lo que acabo de decir, el dinero efectivo y metálico no va a desaparecer en el año 2024. No va a desaparecer. No obstante, sí es verdad que se ha producido un descenso en la utilización del dinero, de los pagos en efectivo, de las compras realizadas por los españoles en los últimos tiempos. Voy a aportaros un dato. No obstante, siendo cierto esto, es verdad que en el año 2019 el 83% de los ciudadanos españoles hacían sus compras y pagaban en metálico en las tiendas. En Europa el porcentaje era del 72%. Pero es que en el año 2022, que son los últimos datos de que disponemos, los españoles compran y pagan en efectivo sus compras en las tiendas en un 66% de los casos, mientras que en Europa es del 59%. Es decir, se ha producido una disminución en la utilización del dinero efectivo o metálico, pero sigue siendo el medio preferido por los españoles y les va a costar mucho tener que quitarlo, pero no os preocupéis, porque disponen de medios de todos los colores para implantar el euro digital, para acabar con el dinero efectivo y para someternos a un mayor control, bueno, mucho mayor, será total ya en lo que supone o lo que va a suponer la utilización o los pagos que realicemos de cualquier cosa. ¿Qué va a ocurrir con la renta básica? ¿Está más lejos o más cerca la renta básica en el año 2024 de implementarse? A la renta básica le queda todavía recorrido. La renta básica universal. Pero yo soy de los que cree, siempre lo he creído, más allá de que pueda ser de sus bonanzas y de sus inconvenientes, que de todo hay en la viña del Señor, lo cierto y verdad es que soy de los que está firmemente convencido de que la renta básica es absolutamente ineludible, que se implementará sí o sí, porque no va a quedar otro remedio al sistema si quiere garantizar la paz social. Pero no será tampoco 2024 el año en el que se implemente la renta básica, aunque la renta básica universal cada vez está en boca de más gente. Es verdad, muchos la critican de una manera desaforada y con razón, y otros la defienden también con mucha vehemencia y no sin menos razón. Ahí está el tema. Queridos amigos, muchos de vosotros sois autónomos. Muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿qué va a pasar con los autónomos? Que en un número de 3,5 millones, pues hacen posible que la economía de este país, en gran medida gracias a ellos, se pueda seguir sosteniendo. ¿Qué va a pasar?
pues va a pasar que el castigo a los autónomos va a continuar, va a seguir sucediendo que el castigo a los autónomos no va a tener ningún tipo de consideración y solamente os diré que en el tercer trimestre de este año 2023 se perdieron 60.200 autónomos. Una cantidad absolutamente esperpéntica, un récord histórico, datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que hacen que la economía española, la de verdad, la pequeña, la de los pequeños autónomos, la de la gente mediana, la de la gente sencilla, no pueda seguir subsistiendo. ¿Y sabéis por qué? Porque al mismo tiempo que se es absolutamente implacable con los autónomos, lo que se está haciendo es, intencionadamente, acabar con un gran número de ellos para potenciar la concentración de las grandes empresas, terminar con la competitividad real y hacer imposible que el pequeño empresario pueda seguir adelante. Con ello se concentrará en pocas manos todo el poder económico, son los lobbies de la economía, que tienen una enorme cercanía y una auténtica comunión de intereses con el Estado, porque los unos sin los otros y los otros sin los unos no son nada. Esta concentración de empresas y este ataque desaforado contra los autónomos, ¿qué ha pasado con eso de la cuota cero de un autónomo durante los primeros años de existencia de su empresa? ¿Qué ha pasado? Nos han contado historias, milongas, que si reduzco, que si te pagas menos, que si tal franja, que si tal no sé qué. Pero vamos a ver, si lo que no puede un autónomo en este país es sobrevivir, cuando antes de abrir la puerta de su negocio ya está prácticamente arruinado gracias al Estado y todas sus administraciones, ¿de qué nos están hablando? Sí, se ha subido también el salario mínimo interprofesional. Es una medida que suena bien, es una medida que tiene sus ventajas y que obviamente a mucha gente le resulta positiva. Pero también tenemos que plantearnos lo que supone la subida del salario mínimo interprofesional para el pequeño empresario, para el autónomo. Supone, queridos amigos, la subida del salario mínimo interprofesional supone la ruina de sus empresas en muchísimos casos. La subida del salario mínimo interprofesional no le importa nada a las grandes empresas, a los grandes lobbies. No les importa nada. ¿Qué más da subir un poquito más o un poquito menos el salario de sus trabajadores? Pero al pequeño autónomo, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, no solo le importa mucho, sino que la subida del salario mínimo interprofesional, por poco que sea, le va a acarrear la ruina. Y si no, mirad los datos del 2023. Las pensiones. Se habla de que el sistema es insostenible. Personalmente pienso que sí. Pero claro, mientras se tira de la deuda pública, ¿qué más da? Sí, en el año 2024 se van a pagar en concepto de pensiones 180.000 millones de euros. Es una cantidad tremenda, pero es que claro, la población que tenemos es una población cada vez más mayor y las clases pasivas son un enorme peso, entre comillas, en relación con el peso que tienen que llevar o sostener las clases activas, sobre todo las más jóvenes. Pero claro, como el paro juvenil está por donde está y España en este concepto es uno de los que se lleva, pues uno de los primeros, una de las tres grandes medallas, creo que la de bronce en lo que es la pobreza de la población juvenil e infantil, pues fijaros a dónde podemos ir. Sí, queridos amigos, sí. La robotización en el año 2024 va a seguir aumentando. La inteligencia artificial va a seguir aumentando. Ha habido recientemente un acuerdo en la Unión Europea para establecer, implementar un reglamento sobre la inteligencia artificial. La verdad, amigos, es que de cada 1000 puestos de trabajo que hay en España, 113 están desarrollados ya por robots. Y el 55,3% de la población española piensa que de aquí a 15 años, es decir, estamos hablando más o menos de aquí al año 2040, prácticamente no habrá puestos de trabajo desarrollados por humanos. Serán todos automatizados y robotizados.
Voy a ir ya terminando, aunque habría muchas más cosas que decir sobre el tema económico y centrado sobre todo en España. Pero claro, no quiero hacerlo sin hacer una referencia al Bitcoin y a las criptomonedas. Porque os estaréis muchos de vosotros preguntando, bueno, ¿qué va a pasar en el año 2024 con el Bitcoin y con las criptomonedas? Pues mirad, en relación al Bitcoin, hablando un poco en general, este año 2023 ha sido espectacular porque, fijaros, se ha revalorizado un 1000%. Sí, se ha revalorizado un 1000%. Va a costar el valor de un Bitcoin, si lo quisierais comprar en el año 2024, la unidad será, o tendríais que pagar 43.716 dólares por él. Es decir, la revalorización del Bitcoin está siendo espectacular. ¿Cuáles son los motivos de que esto esté sucediendo? Y en general también con las criptomonedas. Pues que está habiendo una gran demanda por parte de las grandes instituciones que se han dado cuenta de que el Bitcoin y las criptomonedas son absolutamente, inapelables, ineludibles, que no se va a poder actuar sin tenerlas en cuenta, y sobre todo porque hay fondos que están cotizando en bolsa, que lo están haciendo en Bitcoin y en criptomonedas. Y estos están aumentando y esto está generando cada vez una mayor demanda de esta moneda digital. Por lo tanto, queridos amigos, no estoy aquí para deciros si tenéis que comprar bitcoins, si tenéis que invertir en ellos o no lo tenéis que hacer, o en cualquier otra criptomoneda. Simplemente os diré que este año 2023 ha sido un año de una gran revalorización del bitcoin, que es un elemento de inversión muy fluctuante. Este año 2023 ha sido bueno, a lo mejor el 2024 no lo es, aunque todo parece indicar que lo va a ser todavía y mejor, pero no quiero que de mis palabras toméis ninguna decisión. Simplemente estad atentos porque es un tema muy importante a valorar. Pues nada más, queridos amigos, yo simplemente quiero agradeceros que hayáis estado ahí para escuchar, un poco cuál va a ser 2024 desde un punto de vista económico centrado en nuestro país, llamado España todavía, desde mi humilde opinión. He tratado de elaborar una base seria y sólida para que tengáis datos, pero os invito, como siempre, a que seáis vosotros los que analicéis, valoréis y finalmente extraigáis vuestras propias conclusiones. Os recuerdo que en las próximas horas haré un nuevo vídeo dedicado a hacer un análisis de lo que será la política nacional, y haré también otro dedicado a la política internacional en el mismo día, y al día siguiente haré ya un último donde tocaré algunos aspectos que podríamos denominar aspectos varios. Hasta entonces, gracias por atenderme, salud y libertad para todos.